Nuevamente desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino. Amén. Y estamos aquí en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, agradecemos al Señor por este nuevo día de vida. Gracias. Saludamos a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo en la calle José Hernández 384, a nuestro amado pastor que estuvo haciendo la primera hora del programa. Si usted quiere visitar la congregación en la calle José Hernández, puede hacerlo los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Señor bendiga su vida. A las 9 de la mañana, hermano, perdón, me equivoqué el horario. Y también si usted quiere visitarnos aquí en la Filial Virrey del Pino, de la última trompeta, Filial Virrey del Pino, la Iglesia del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle Colastiné 8066 entre Escribano y Fragueiro, puede hacerlo los días martes a las 17 horas, hermano. Lo esperamos con el fin de poder edificar también en este lugar una iglesia para el Señor, donde el mensaje de gracia pueda correr y pueda ser glorificado, hermano. Como hablaba el pastor recién. Como el pastor también estaba hablando recién, ¿no? De que este mensaje de gracia había sido tan desacreditado a lo largo de los tiempos, pero que en este tiempo eso ya deje de ocurrir, que podamos edificar tanto en Casanova como en este lugar una iglesia gloriosa con este mensaje precioso, que como dice la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia, cosa que la ley no tenía, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por este día de vida, gracias Jesús. porque tú nos guardas, por la noche de descanso que tú nos has dado, Señor, porque tú nos proteges de todo mal. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, siempre hablando a nuestras vidas por tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas y a cada hermano o hermana que nos está escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. También saludamos a mi mamá, que seguramente no se debe estar escuchando. Ella se encuentra de viaje, está en Santa Fe, en la casa de mi hermano. Que el Señor bendiga su vida y que bendiga la familia de mi hermano también. Ellos también son hijos de Dios, así que espero que ellos nos puedan estar escuchando y que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra de gracia también. Les saludamos desde aquí a la distancia junto con mi esposa y mi hijo. Así que agradecidos al Señor, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 10. En capítulo 10 vamos a leer desde el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y qué maravilloso, dice la palabra del Señor: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted creyó en el Señor Jesucristo, le entregó su vida a Él, quédese tranquilo que no va a ser avergonzado. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Gloria a Dios. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Dice que Él cobija a sus hijos, dice, como la gallina cobija a sus polluelos, dice, entre sus alas. ¿Vio? Él tiene cuidado de nosotros, dice que Él ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo tome en cuenta. Y si usted está pasando por una circunstancia, una situación, quédese tranquilo que el Señor también está allí, resguardándolo de todo peligro. Sí, pero usted no sabe, hermano, la situación terrible que estoy pasando. Sí, pero el Señor está ahí, hermano. Amén. El Señor está ahí, hermana, amigo, amiga que usted nos escucha. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, el Señor está ahí. ¿Vio? Y dice que no nos acontece mayor prueba, dice, que la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba el Señor nos da la salida, ¿no? Nos da la capacidad de poder soportar mientras que estamos ahí en la prueba. ¿Cómo soportamos? Porque le entregamos toda la responsabilidad a la vida de Dios que está en nosotros, ¿no? Y entonces acá dice la palabra del Señor, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ahí en el libro de Isaías 52:7 podemos leer, que seguramente dice eso, ¿no? Que todo aquel que en él creyere no se verá avergonzado. Pero vamos a ver qué más dice Isaías ahí. Alabado sea su nombre.
Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, le estamos haciendo responsable a Él de nuestra vida. Le estamos haciendo Señor de nuestra vida. Le estamos diciendo que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenecen a Él. ¿Vio? Por eso después está el consejo de la palabra de Dios, dice: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y dijimos Isaías 52:7. Amén. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Gracias al Señor porque podemos estar en su presencia, deleitarnos en su palabra, en sus alabanzas, ¿no? Gracias al Señor por eso, ¿no? Dice Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Vio? Cuán hermosos son los pies. Alabado sea su nombre, porque acá dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Vio? No será avergonzado. Y usted cree en el Señor Jesucristo, y usted predica la palabra de Dios, y usted da a conocer a Cristo a través de su vida, ¿no? Entonces quédese tranquilo que no va a ser avergonzado. No va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque el respaldo que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos la palabra de Dios viene de Dios mismo. Ahora, cuando hablamos de nuestra propia opinión, ya Dios no se hace responsable. Pero cuando hablamos de parte de Dios y por medio de la palabra de Dios, entonces Dios se hace responsable. Y Dios nos defiende, Dios nos acompaña, Dios confirma su palabra, como hablaba el pastor recién, por medio de prodigios, milagros y diversas maravillas. ¿Vio? ¿Por qué? Porque hablamos de parte de Dios. No hablamos por nuestra propia cuenta. Entonces acá la palabra de Dios dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Cómo no hay diferencia? Antes en la ley sí había diferencia. Había diferencia. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para el judío, no para el gentil. Y entonces el judío, si cumplía la ley, podía alcanzar la justicia delante de Dios. ¿Vio? Entonces la ley había venido para el judío, pero ahora la gracia vino para todos los hombres. La gracia es para todos los hombres, para judíos y para gentiles. ¿Vio? Entonces dice: porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan. ¿Vio? Y acá entonces nosotros vemos que el Señor es rico, es misericordioso para con todos aquellos que le invocan. Todo lo que invocan su nombre. ¿Vio? Y invocar quiere decir llamar, dice, con voz audible y por su nombre, con claridad y por su nombre. Entonces nosotros invocamos el nombre del Señor. Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús. Invocamos el nombre del Señor también para ser salvo. Señor Jesús, yo quiero ser salvo de la condenación eterna. Quiero ser salvo del juicio eterno. Y entonces nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario y alcanzamos la salvación. No podemos hacer nada para alcanzar la salvación. ¿Usted quiere hacer algo para alcanzar la salvación? Déjeme decirle que ya todo lo hizo Cristo. Lo único que Dios demanda de usted es que usted crea. ¿Vio? Que usted crea, porque dice la palabra más arriba dice la palabra, que usted crea con su corazón y declare con su boca. Eso es lo único que Dios demanda de usted para alcanzar la salvación. No demanda de usted que usted haga largas peregrinaciones, ni demanda de usted que haga largas oraciones, ni demanda de usted que haga obras benéficas en favor de otro. No, le demanda a usted que usted crea. ¿Vio? Por decirlo de alguna manera, porque tampoco Dios demanda de que nosotros creamos, sino que Dios nos ofrece la salvación y nos dice: si tú crees, como dice allá en el libro de Mateo, dice: el que creyere por haber creído, dice, ya es salvo, dice, en Marcos, y el que no creyere por causa de no haber creído será condenado. No sé si querías leer más arriba. Ahí, sí. Que si confesares 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y la ley nos enseñaba: aquel que haga estas cosas viviría por ellas y alcanzará la justicia. Pero acá la palabra de Dios dice: porque con el corazón se cree para justicia. Usted cree en su corazón y ya alcanzó la justicia de Dios. ¿Vio? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Se confiesa, alabado sea su nombre. Entonces dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan. O sea que si un judío hoy se arrepiente y reconoce que Jesucristo es su único Señor y Salvador, él puede alcanzar la salvación por medio de la fe. Pero el judío recibió la ley, hermano Nicolás. Sí, pero si él reconoce que Jesucristo es aquel que fue enviado por Dios, ¿vio? Que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y que vino a este mundo a morir por el pecador, él puede alcanzar la salvación. Él puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque no hay diferencia, dice la palabra, entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. No dice aquel que haga buenas obras. ¿Vio? Fíjese lo que dice ahí en Efesios 2.9, que siempre leemos. Ahí mientras vamos viendo la palabra. Efesios 2.9. Alabado sea su nombre. Que ahí nosotros podemos ver que la confirmación de que no es por obra. 2, 8 y 9 leo. Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? Fíjese. No por obras para que nadie se gloríe. Y acá en Tito, en el libro de Tito, en el capítulo 3, fíjese, versículo 4, que también siempre lo estamos leyendo. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, y de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Veo que la salvación no es por obra, sino que es por fe, es por gracia. Es por gracia. Dios quiso salvar al hombre siempre por la gracia, desde el principio. Siempre quiso salvarlo al hombre por la gracia. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Qué maravilloso. Entonces, siempre el Señor quiso salvarlo al hombre por medio de la gracia. Pero ahora dice la palabra, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, ¿no? La justicia se alcanza por medio de la gracia de Dios, ¿no? Y eso podemos leer ahí en capítulo 1, versículo 30 del libro de Primera de Corintios. ¿Quién es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Jesucristo. Y Él nos trajo la justificación, la redención, la salvación, el nuevo nacimiento. Todo nos trajo Cristo. Nada es nuestro, nada nosotros hemos recibido por haber abundado en obras. ¿Vio? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Vio? Entonces, ¿cómo alcanzamos el privilegio o la posición de heredero? Por medio de la gracia. ¿Vio? Por medio de la gracia, no es por medio de las obras que nosotros alcanzamos la posición de heredero. Dice, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Vio? Somos herederos, entonces. Y eso es por medio de la gracia. Pero como leíamos acá en el capítulo 10 del libro de Romanos, dice la palabra del Señor: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Usted quiere alcanzar la salvación y la vida eterna? Usted tiene que reconocer a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Como lo hemos leído también
Y hemos hablado acerca de eso en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6. Dice la palabra del Señor. Dice que uno de los discípulos le preguntó al Señor. Dice, y sabéis, dice, y si me fuera os prepararé lugar, y os vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿A dónde iba el Señor? El Señor iba al cielo, iba al paraíso, ¿no? Iba a la morada de Dios, ¿no? Y entonces dice, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahí en el 14:13 estoy leyendo en adelante. Sí. Leo, sigo. Sí. Y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. ¿Cómo sabremos el camino? Le dijo Tomás. Y yo soy el camino. ¿Vio? Yo soy el camino. Alabado sea su nombre. No son las buenas obras que nosotros hacemos el camino para llegar al cielo. Lo que es el camino que nos lleva al cielo se llama Jesucristo. Gloria a Dios. El camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y el camino no es de este mundo. El camino viene del cielo. ¿Vio? Antes nosotros tomábamos y hacíamos largos caminos terrenales para poder ir a un lugar físico para intentar por medio de esas obras alcanzar la entrada al cielo. Hoy también tenemos que ir a un lugar físico, pero eso no es para alcanzar la entrada al cielo, sino que porque hemos alcanzado la entrada al cielo, que nosotros vamos a un lugar físico para poder rendirle culto a Dios, porque no le vamos a sacar el crédito a la iglesia local, no le vamos a sacar a la iglesia local el crédito, ¿no? Ni tampoco vamos a menospreciar la iglesia local, ¿no? Porque antes se nos enseñaba a nosotros que para alcanzar la salvación y la vida eterna nosotros teníamos que estar todos los días y nos citaban ese versículo de David, ¿vio? Que esté todos los días de mi vida en tu casa, decía, ¿vio? Y entonces nos llevaban a que nosotros todos los días teníamos que estar en la iglesia. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, decía David, ¿vio? Y ciertamente que es así, mejor es un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Pero eso no se refiere a que nosotros por ir al culto, por ir a la casa de Dios, por ir a la iglesia, nosotros vamos a alcanzar la salvación. Nosotros vamos al culto, a la casa de Dios, a la iglesia, porque hemos alcanzado la salvación y vamos a rendirle culto a Dios junto con el cuerpo de Cristo en agradecimiento a lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Por eso muchas veces nosotros a veces preguntamos, ¿no? ¿Por qué muchas veces, por decirlo de alguna manera, vemos apagados a veces a los hermanos? Y es porque las muchas luchas. Es por las muchas luchas, pero nosotros tenemos que ver, hermano, hermana, y esto no lo digo acusándole, sino que a nosotros también nos pasó, ¿vio? Por eso está el aliento en el libro de Cantares, que dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos la ahogarán. Y las aguas y los ríos hablan de las circunstancias que vienen a nuestra vida, pero dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿Y qué amor no podrán apagar? El amor que Dios derramó en nuestro corazón, el cual manifestó a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros cuando vamos al culto tenemos que recordar ese amor que se manifestó para con nosotros. ¿Yo? Y entonces cuando nosotros recordamos y mantenemos esa comunión con el Señor, vamos al culto y no podemos permanecer callados, tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero eso es algo personal. Yo no puedo llevarlo a usted, o que sí lo puedo alentar, pero si usted o yo no tengo esa comunión con el Señor diariamente, no va a ser mágico el alabar y el glorificar al Señor. No va a ser mágico el alabar y glorificar su nombre y decirle al Señor cuánto le amamos. Por eso acá dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué le invocan? ¿Por qué buscan la salvación? Porque han conocido el amor de Dios que se ha manifestado para con nosotros. Porque la gente pudo ver el amor de Dios que se manifestó para con ellos. Y entonces
conociendo el amor de Dios, viendo el amor de Dios que se manifestó para con ellos, entonces invocan el nombre del Señor. Porque dice ahí en el libro de Efesios, no, en el libro de Filipenses, dice, porque a él se le dio un nombre, dice, que es sobre todo nombre, dice. ¿Vio? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Vio? Y todo aquel que invocara el nombre, dice, del Señor Jesús, será salvo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Vio? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Vio? ¿Y cómo van a confesar si primero no le reconocen como el Señor? No quería dejarlo pasar. Hay un hermano que nos manda mensaje desde Sierra Chica. Me lo acaba de enviar el hermano de la predicadora. Gracias, hermano, por compartirnoslo. El hermano Patricio desde Sierra Chica. Y bueno, nos saluda con la paz del Señor y nos compartió ahí Isaías 26, 3 al 5, que dice: te guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y después nos compartió en Hechos 16:31, y ellos dijeron: creo en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. Gracias, que el Señor bendiga su vida, hermano Patricio, y le agradecemos que nos esté acompañando por medio de la radio de la predicadora. Y vio cómo el Señor va confirmando. Cree en el Señor Jesucristo, dice, Amén. y serás salvo tú y tu casa, dice. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Alabado sea Gracias, su nombre. Jesús. Entonces nosotros vemos que la salvación vino a nosotros por gracia. Gloria a ¿Vio? Dios. Y nosotros, dice la palabra, y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero me gustó ahí que estaba leyendo mi esposa ahí en el libro de Efesios. Vamos a leerlo de nuevo ahí en el libro de Filipenses, 2:9. Por lo cual Dios, bueno, leo un poquito más arriba. Sí. Alabado sea su nombre. Dice: haya pues en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vio, fíjese, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dice la palabra. Vio, porque les fue dado un nombre que es sobre todo nombre. No es en cualquier nombre que nosotros alcanzamos la salvación. Nosotros alcanzamos la salvación en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Y hay un versículo en el libro de Hechos que dice que se reunía toda la iglesia que invocaba el nombre, dice de la iglesia del camino y que invocaba el nombre. Algo así dice el versículo. Ahora lo vamos a buscar, hermanos. Son versículos que vienen a la mente, pero como no los leemos seguido, no me puedo acordar bien cómo decía. Alabado sea su nombre. Entonces, fíjese, ¿cómo se alcanza la salvación? Hermano Nicolás, yo quiero conocer a Dios. Quiero ser libre de la condenación que pesa sobre este mundo. ¿Qué tengo que hacer? No tiene que hacer nada, tiene que entregar su vida a Cristo. Tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino y pagó el precio por usted. Y cuando le digo no tiene que hacer nada, no tiene que hacer obras extraordinarias para alcanzar la salvación. Tiene que creer en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque por medio de esa obra es que usted alcanza la salvación, no por medio de nuestras obras. Ya lo hemos hablado muchas veces, lo hemos citado muchas veces. Dice que las obras del hombre son como trapo de inmundicia para Dios. Y hemos explicado también qué significa eso. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que entender,
hermano, hermana, usted que hace años que está en el camino del Señor y usted que está tratando todavía de alcanzar su salvación por medio de las obras, deje de esforzarse en cuanto a esas cosas para alcanzar algo que Cristo ya hizo por usted en la cruz del Calvario. Cristo ya pagó el precio, ¿vio? Ya nos compró el Señor. ¿No dice eso ahí en 1 Corintios 6:19? Alabado sea su nombre. Fíjese lo que dice. Habla de nuestros cuerpos, ¿no? Pero nos habla también de que Cristo pagó el precio. Ahí en 1 Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y el cual no tenéis de Dios, y que no es vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Por precio fuimos comprados. ¿Quién pagó el precio? El precio lo pagó Cristo. Amén. ¿Y usted por qué quiere pagar más? ¿Yo? ¿Por qué quiere más? Ya el precio lo pagó Cristo. ¿Cuál era el precio que se tenía que pagar? El precio que se tenía que pagar era su propia sangre. Amén. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces no hay precio que nosotros podamos pagar. No hay precio que nosotros podamos pagar para alcanzar nuestra salvación, sino que nosotros tenemos que reconocer el precio que ya fue pagado por Cristo, el cual satisfizo el corazón de Dios para darnos la salvación y la vida eterna a nosotros. Ya el corazón de Dios fue satisfecho. ¿Cómo fue satisfecho? Por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Y por medio de ese sacrificio nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna, la justificación. Amén. Gloria a Dios. Y eso es maravilloso, hermano, es maravilloso. Saber que nosotros no tenemos parte en nuestra salvación es maravilloso. Es un descanso para nosotros. Es un descanso para nosotros, porque nosotros veníamos tan trabajados y tan cargados. Por eso el Señor nos invitó, dice, vení a mí, dice, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice. Alabado sea su nombre. Porque ahora podemos entender que si nosotros caemos o fracasamos en algo, no perdemos nuestra salvación, porque eso no es algo nuestro. Amén, gloria a Dios. Sino que lo hizo Él por nosotros. Entonces ahora cuando nosotros caemos, como siempre lo decimos, como pasa en las carreras, el corredor se cae, se levanta, se sacude el polvo y sigue corriendo, ¿no? Y así lo mismo nosotros. Podemos hoy no haber alcanzado algo, pero mañana en el nombre de Jesús lo vamos a alcanzar. ¿Vio? Y esa es la seguridad que tenemos ahora, que nuestra salvación está segura, porque Él la hizo. Amén, gloria a Dios. Nosotros. Qué maravilloso, ¿vio? Por eso dice la palabra del Señor, 7 veces cae el justo, dice, y aún así lo levanta el Señor, ¿vio? Pero no dice 7 veces cae el pecador, dice el justo. El justo puede caer, sí puede caer. No necesita caer el justo para saber lo que es la caída, pero como decía mi esposa, se equivocó y cayó. Se equivocó, se descuidó y se cayó. Y bueno, pero poderoso es el Señor, dice, para mantenerlo sin caída. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano, si usted se cayó en la carrera, ¿vio? Si usted se quedó en la carrera, no importa. Si cometió algún yerro, bueno, entonces arrepiéntase de haberse alejado del Señor y busque la comunión con el Señor y el Señor le va a restaurar. Amén. ¿Vio? Pero su salvación usted no la pierde. Usted no pierde su salvación. Ahora, con eso que estamos diciendo, como dijo el apóstol Pablo, luego dicen algunos, otros que no tenían el mensaje de la gracia, dicen de nosotros, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, no, de ninguna manera. Nosotros no le estamos incitando a usted a que usted peque porque total está bajo la gracia. No, no le estamos diciendo eso. Al contrario, porque estamos bajo la gracia, nosotros le llevamos a usted a que usted tiene que tener una mayor comunión con el Espíritu Santo, una mayor comunión con la vida de Dios. Y esa comunión con el Espíritu Santo y con la vida de Dios va a lograr que usted nunca peque, que usted nunca presente su miembro para la iniquidad y para la inmundicia y la iniquidad. Por eso se nos manda o se nos dice que tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces, fíjese qué maravilloso, porque se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Vio? Y viene la tentación a nuestra vida. ¿Y qué hacemos cuando viene la tentación a nuestra vida? Y cedemos, no tenemos que ceder. Y bueno, hermano, pero si yo no cedo, ¿cómo hago para no ceder? ¿Tengo que hacer una obra? No.
No tiene que hacer una obra para no ceder. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que invocar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Señor Jesús, ayúdame, líbrame de estas cosas. Líbrame de estas cosas. ¿No hizo así el Señor? Dice ahí en el capítulo 22 del libro de Salmo, dice que le rodearon al Señor, dice, cuadrilla de malignos, dice. Le rodearon cuadrilla de malignos, dice, fuertes toros de Basán, dice. Y dice que le rodearon los tentadores. Pero él dice, clamó a Dios. Gloria a Dios. Él clamó al Padre. Fíjese, hasta en eso nos dio ejemplo el Señor. Hasta en eso nos dio ejemplo el Señor. Ahí en el libro de Salmo, en el capítulo 22, donde vemos la agonía de nuestro amado Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Vio que dice la palabra del Señor, hubo tiniebla entre la hora sexta y la hora novena. Entonces nosotros vemos aquí la agonía del Señor en esas 3 horas. Sí, Jesús. ¿Y encontraste el versículo? Sí, en el 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Señor Jesús, Aleluya, contar gloria a puedo Dios. todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suelo. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Vio? Fíjese, No, Jesús. toda esa agonía tenía el Señor. Por nosotros. Por nosotros. Por eso Él exclamó allí en el libro de Mateo, usted lo puede leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el Señor estaba en la cruz y Él clamó al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado?, le dijo. Porque el Padre estaba mirando en Cristo la expresión máxima del pecado, no podía ver a su Hijo. Él lo único que veía cuando miraba la cruz en ese momento era la expresión máxima del pecado en el cuerpo de su Hijo. Por eso dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 2, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la carne de su Hijo. Cuando Dios vio la expresión máxima de la carne del pecado en la carne de su Hijo, lo condenó. Y para eso tuvo que alejarse de Él. Tuvo que alejarse de Él. No pudo resistir Dios ver a su Hijo allí sumergido en el pecado, o el pecado abundando en el cuerpo de su Hijo. Pero acuérdese que dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Vio? Sobreabundó la gracia. Porque por medio de ese sacrificio Dios trajo la gracia y la verdad a nosotros. ¿Vio? Y entonces dice la palabra del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces dice, pues ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre los griegos y los judíos, pues el mismo que es Señor de todos, rico con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Vio? Entonces, ¿cómo alcanzamos nosotros la salvación? Por medio de invocar el nombre del Señor, Señor Jesús. Como leía mi esposa unos versículos más arriba, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Así alcanzamos la salvación y la vida eterna. Así lo alcanzamos. Pero también está la otra parte que es importante, que ya eso nos compete a nosotros, lo que ya hemos creído. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán en el cual aquel que no han creído? ¿Cómo invocarán? Si no creyeron. ¿Vio? Si no creyeron, ¿cómo invocarán? Y dice la palabra del Señor, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel que no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Vio? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? Entonces, ¿cómo alcanza la salvación las personas? Por medio de los méritos de Cristo. Sí, bueno, pero Cristo hoy no está para hacerle saber a las personas que murió por ellos. Por eso está la iglesia. ¿Vio? Por eso está la iglesia. Por eso están aquellos hermanos que son enviados por la iglesia, como hablaba el pastor. No son puestos solos ni enviados solos, son enviados por la iglesia. ¿A qué? A predicar el evangelio, a extender el mensaje de la gracia, a formar la iglesia. ¿Vio? Y son enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia, respaldados por la iglesia. Entonces dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Vio? Primeramente, ¿cómo van a invocar si no creyeron todavía? ¿Cómo van a invocar auxilio en aquel que todavía no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no se les ha hablado todavía? La gente está sumergida en este mundo en tantas cosas. ¿Vio? Y nosotros vemos cómo se entregan ellos a la idolatría, a la hechicería y tantas cosas. Pero la responsabilidad está en nosotros, hermano, hermana. ¿Vio? La responsabilidad está en nosotros. ¿Dónde está la responsabilidad? Que nosotros tenemos el mensaje de la gracia. Tenemos a Cristo como el único camino nuevo y vivo al Padre. Pero sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? No le predicamos. No le manifestamos a la vida de Dios. No le damos a conocer a Cristo. Entonces la palabra de Dios dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Dice en aquel del cual no han oído. ¿Vio? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? ¿Y cómo irán? Dice, sin haber quien les predique. ¿Cómo irán? Veo que hay un orden. Ahí viene el orden. Dice, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Vio? Entonces, nosotros decimos, ¿cómo puede ser que no se acerque la gente a Cristo? ¿Cómo puede ser que no venga a la iglesia? ¿Cómo puede ser que no venga a conocer la palabra de Dios? Y porque no hay quien les predique. No hay quien les predique. Entonces, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Ahí está el punto. Y el pastor hablaba recién, ¿no? De que hay aquellos que se han puesto solos y hay aquellos que los ha puesto el Señor y los ha enviado el Señor. Y hablaba del apóstol Pablo, de cuando él fue llamado ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos, y cuando fue enviado allí por la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo, o mejor dicho, por el Espíritu Santo y la iglesia, cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo os enviaré, dice. Entonces, orando los hermanos de Antioquía por ellos, y el Espíritu Santo habiéndolos apartado antes de que ellos oren y los haya, entonces ellos fueron enviados a hacer la tarea. ¿No? Hay un orden para hacer la tarea, ¿no? Como hablaba el pastor, no podemos ir a hacerlo de cualquier manera ni mandarnos solos a hacerla. ¿No? Entonces dice acá la palabra, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Pero acá el punto que nosotros queríamos tocar acá, compartir con ustedes, con mi esposa, es esta palabra que dice aquí, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Déjenme decirle, amigo, amiga, que no va a ser avergonzado si usted decide entregar su vida a Cristo. Sí, pero ¿y qué van a decir de mí? ¿No? O al revés, muchas personas dicen, sí, pero no es para mí la iglesia. Mire, yo soy, no sé, un ladrón, yo soy un borracho, yo soy un idólatra. ¿Y usted qué piensa que éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿No dice la palabra del Señor que lo vil y lo menospreciable? ¿Sabe? Si usted entiende el significado de la palabra vil y lo menospreciable, lo peor de este mundo. Lo peor de este mundo, dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿No? Entonces usted no se mire exteriormente y diga, no, pero yo mire cómo soy. Porque tampoco Dios lo llama por lo que usted es. Dios lo llama de pura gracia. Gloria a Dios. Dios lo llama de pura gracia. Dios lo llama por amor. ¿Vio? Por eso dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29 que habíamos leído la otra vez,
dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, a los que antes conoció, los conoció en Cristo. ¿Cuándo los conoce en Cristo? Cuando creen. Pero fíjese que tienen que llegar a ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, no tenemos la imagen de Cristo, no estamos conformados todavía. Eso de la conformación dura toda nuestra vida. ¿Vio? Dura toda nuestra vida, porque nosotros tenemos que recibir la dirección de Dios, la palabra de Dios, para que podamos ser conformados a su imagen. Por eso cuando usted dice, no, pero yo en estas condiciones, ¿cómo Dios me va a escoger a mí para poder ser parte de la iglesia? ¿Vio? Entonces usted no se mire exteriormente, porque por lo que le acabo de compartir, dice, y lo vil y lo menospreciable de este mundo, dice, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Y entonces acá dice la palabra del Señor, ¿vio? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el fin por el cual el Señor nos llama a nosotros a esta gracia maravillosa? El conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos iguales a Cristo, si ese es el propósito de Dios. Amén. Que nosotros llegamos a ser iguales a Cristo, como aquel hombre como aquel mensajero que Dios envió a Juan en el libro de Apocalipsis, el cual cuando Juan lo vio, dice, se postró delante de él. ¿Vio? Se postró delante de él, y el mensajero le dijo, no te postres delante de mí, dice, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Fíjese cómo habrá sido conformado por medio de la palabra de Dios y por medio de haberse entregado a Dios, al mensaje de la gracia, este hombre, que cuando Juan lo vio se postró delante de él pensando que era el mismo Señor Jesucristo. Pero sin embargo este hombre usó de humildad, pero no de una humildad humana, sino de la humildad que viene de Dios. Dice, no te postres delante de mí, dice, yo soy consiervo tuyo, yo soy compañero tuyo, yo soy compañero tuyo y de tus hermanos. Pero cuando Juan lo vio se postró porque pensó que era el Señor. Fíjese qué maravilloso. ¿Y cómo alcanzó este hombre el ser igual a Cristo? ¿Cómo alcanzó el ser igual al Señor? ¿Cómo alcanzó la gloria de Dios? Porque dejó que la palabra de Dios lo transformara. Por eso dice ahí en el libro de... Gracias. Por eso dice ahí en el libro de Segunda de Corintios, dice, ahora vemos oscuramente, dice, como por un espejo. Alabado sea su nombre. Ahí en Segunda de Corintios, ya le digo el pasaje. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, perdón, hermano. 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Vio? Qué maravilloso. Dice. Ahora vemos como por un espejo. Pero hay otro versículo que dice que somos transformados de gloria y gloria a la imagen de nuestro Señor. Ese creo que está en Segunda de Corintios. El que dice que somos transformados de gloria y gloria a la imagen de nuestro Señor. A ese me refería. Tal vez me equivoqué como decía el versículo. Vamos a buscarlo ahí para poderlo compartir con los hermanos. Sí, 3:18. Segunda 3:18. Fíjese, en el 17 dice, por tanto el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo, ¿vio? Como en un espejo, la gloria del Señor. Y usted que cuando mira en el espejo, ¿qué ve? Ve su propio reflejo. Bueno, cuando acá la palabra de Dios dice que cuando nosotros miramos en el espejo, vemos la gloria del Señor. Ahora, ¿cuál será el espejo? Y para eso tenemos que ir al libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 20, 19-20. Porque tenemos que ver cuál es el espejo.
Sí. A ver. Sí. Dice en el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Sí. Y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. ¿Vio? El que mira atentamente en la perfecta ley, ¿vio? En la de la libertad. ¿Y cuál fue la ley que nos trajo la libertad? O el poder que nos trajo libertad. El poder de la gracia, el poder de la cruz. Porque la ley habla de un poder. Entonces cuando nosotros miramos en el espejo, dice atentamente a la perfecta ley, y no haciendo olvidador olvidación, sino hacedor de la palabra, será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cuál es el espejo en el cual nosotros nos miramos? Nos miramos en la palabra de Dios. ¿Vio? Nos miramos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos refleja a nosotros la gloria de Cristo. Alabado sea su nombre, porque dice acá en el capítulo 3 que leímos de 2 de Corintios, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Vio? Entonces nosotros miramos la palabra, y el Espíritu Santo hace una realidad la palabra de Dios en nosotros. Entonces somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, a la misma imagen. Y eso es lo que busca el Señor, que nosotros seamos iguales a Él, iguales a Cristo, hermano Nicolás. Eso no se puede. Sí se puede. ¿Cómo se puede? Nosotros tenemos que creer la palabra, recibirla y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. ¿Vio? ¿Y cuál es la obra que el Espíritu hace en nosotros? Nos da la forma de Cristo. Nos da la forma de Cristo. Entonces, por eso nosotros entendemos la necesidad de predicar esta palabra de gracia, como hablaba el pastor recién, la necesidad de extender este mensaje de gracia. ¿Vio? Vio que pareciera, como decía el pastor, pareciera como que se va apagando el mensaje de gracia porque no se ve, pero tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos rendimos? Como dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? ¿Por qué no se ve el mensaje de gracia? Porque no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Todavía queremos ponerle algo de nosotros. Y todavía queremos ponerle algo de nosotros. Pero cuando nosotros presentemos, o nosotros recordemos, porque nosotros cuando presentamos, cuando nosotros reconocimos que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, entonces este cuerpo ya le pertenece al Señor. Este ya no es nuestro. O no lo leímos ahí en 1 Corintios 6, 19. El cual tenéis de Dios y que no es vuestro, dice. ¿Vio? Entonces, este cuerpo le pertenece al Señor. ¿Para qué le pertenece? Para que nosotros le demos a conocer a través de nuestra vida. ¿Vio? Y entonces dice la palabra del Señor: porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán? Dice. ¿Cómo invocarán? Dice. En aquel que no han creído. ¿Y cómo creerán? En aquel que no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Vio? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando fue a la iglesia de Corintio a llevar este mensaje de la gracia, dice: no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. ¿Vio? Fui con demostración del Espíritu y de poder. Fue con el mensaje de la gracia, no fue con una palabra que ellos querían oír, fue con el mensaje de la gracia, pero también fue con la demostración del Espíritu y de poder. Le manifestó a ellos lo que la gracia puede producir en la vida de un hombre. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano. De esa manera nosotros vamos a poder edificar una iglesia para el Señor. De otra manera no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder edificar una iglesia para el Señor
con nuestro pensamiento humano, con nuestra fuerza humana, con nuestro sentir humano. No es esa la manera. Porque esas cosas, dice, son como trapo de inmundicia para el Señor. Pero cuando lo hacemos por medio de lo que hemos recibido, ¿digo? Cuando le damos lugar a la vida de Dios en nosotros, entonces vamos a poder edificar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. ¿Digo? Pero acá el punto era que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted hoy quiere entregar su vida a Cristo, dice la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque no hay otro nombre, dice, dado a los hombres en que se pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús. Por eso, amigo, amiga, acepte a Jesucristo, reconozca que Cristo pagó el precio por usted y entre en esta nueva vida y descubra lo que Dios tiene para usted. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Amén. No sé si que Gracias, es maravilloso poder descubrir lo que Dios hace por medio de la gracia en la vida del hombre. Que el Señor pueda bendecir su vida, hermano. Que el Señor pueda abrirle los ojos de su entendimiento y pueda darle a entender lo que nosotros no podemos darle a entender. Que el Señor le bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice tu palabra que, Señor, que nosotros somos salvos por medio de la gracia que tú te has dado a conocer. Amén. También dice tu palabra, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Gloria. Te pido, Señor, que tú bendigas a aquellos que nos han estado escuchando. Señor, gracias te damos, Señor, por los hermanos que se han podido comunicar y que tú los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.